Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de Campana Política. Hoy vamos a estar desarrollando un muy interesante programa por los temas que vamos a analizar. Temas que comúnmente en los medios de prensa no son analizados. Nosotros hemos logrado aquí, junto a Rita García, tener especialistas en algunos temas que tienen trascendencia no solo nacional, sino internacional, y desde ese punto de vista vamos a analizar. Hoy vamos a tener un tanatólogo que va a estar dialogando con Rita. Y esto es muy interesante porque ella lo va a explicar ahora. No es fácil conseguir un especialista en este tipo de temas. Se llama Javier Lamagrande y justamente Rita nos va a hablar ahora. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, como nosotros dijimos que hacemos una política social, dentro de esta política social está este tema que por ahí muchos lo desconocen, porque es un término bastante difícil, ¿no? Para algunos, como es esta especialidad de Javier Lamagrande. Javier Lamagrande es de Mendoza, es tanatólogo, además licenciado en psicología, docente, escritor, que ahora sale ya su segundo libro. Y Javier se especializa en tanatología, que como muchos, este proceso, ¿no?, de los duelos, el proceso de la muerte, y él nos va a hacer una entrevista, la verdad que muy gratificante y muy relevante, porque nos va a hablar de la ley de los derechos del paciente, que muchos no lo sabemos, ¿sí? La ley de los derechos del paciente, los derechos de las personas en duelo, de la terapia de la dignidad y de las enfermedades limitantes para la vida. Todo esto que estuvimos haciendo esta entrevista a Javier Lamagrande, que como les dije, él es de Mendoza, y la verdad que hablar de duelos es hablar de pérdidas, y como nosotros venimos, ¿no?, de una pandemia, donde ha sido con mucho sufrimiento y muchas cosas que sucedieron, pero no solamente si hablamos de duelos hablamos de muerte, también hablamos de los duelos, por ejemplo, de la pérdida, que después Javier lo explica, de la pérdida del cabello, la pérdida de la adolescencia, ¿no? Todas esas etapas que todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos, ¿no? Entonces, o sea, todas las pérdidas relacionadas con la vida del ser humano, cualquier pérdida. Exactamente. Y la tanatología está definida como el estudio de la vida que incluye a la muerte. Entonces vamos a hablar de procesos, de duelos, de los sentimientos, ¿no?, de esa amargura que uno pasa, de la vulnerabilidad, de la fragilidad cuando estamos en esos momentos, ¿no? Porque la verdad no estamos preparados para esos momentos, y la verdad que hoy debemos estar preparados. Por eso es muy importante que puedan escucharlo a Javier, que es el único tanatólogo en la Argentina, ¿sí? Y cuando hablamos de procesos de muerte, de aquellas enfermedades que son terminales y cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Exactamente, porque bueno, según, ¿no?, que cuando uno tiene un conocido, un familiar, esas reacciones que nosotros podemos tener a nivel psicológico, conductual, ¿no?, y bueno, todas esas etapas que pasamos, ¿no?, ante la pérdida de un ser querido. Así que bueno, con ustedes va a estar para escuchar Javier Lamagrande. Muy bien. Y justamente en este momento que se está por aprobar una ley en donde se están acrecentando las licencias, o sea, se amplían las licencias para los casos de muerte de familiares, padres, hijos, hermanos, madre, o sea, se está por aprobar en el Congreso ahora, y bueno, otras licencias, pero relacionado con la muerte, justamente en estas difíciles situaciones está por aprobar una ley. Así que viene bien el tratamiento de estos temas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos con Javier Lamagrande.
Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la gente de Campana, desde acá, desde Mendoza, que hoy ha amanecido un poco frío, hacen 4 grados, así que gracias por esta oportunidad para seguir difundiendo esta que es mi pasión y a la que le he dedicado mi vida. Sí, y además Javier también está en una organización, ¿sí? ¿No? O en una asociación que se llama como Javier. A ver, yo en este momento estoy trabajando independientemente y estoy colaborando con todas las personas que me necesiten. O sea, yo en algún momento formé parte del equipo de cuidados paliativos del Hospital Humberto Notti de Mendoza, formo parte de la red de suicidología y en este momento colaboro con las instituciones que acá de Mendoza me van solicitando. Estoy trabajando para TMO, que es la Asociación de Trasplante de Médula. Estoy acompañando en la formación de acompañantes terapéuticos con redes. Estoy acompañando en la Fundación Bolonia también para dar cursos de esta temática. O sea, el que estoy trabajando para muchas escuelas de aquí, de todos los niveles y modalidades, tanto provinciales como nacionales, para cuando suceden hechos de duelo o la prevención de suicidio. O sea, la idea que yo he tenido siempre es poder moverme sin tener que estar condicionado por una institución y poder moverme con la libertad de que el que me necesite poder hacer el aporte en el momento que lo necesite. Bien, Javier. Bueno, yo te conocí a través de Salud Activa, ¿puede ser? De Salugénica, de Salud Salugénica Génica. de Catamarca. Con ellos también colaboro las veces que me llaman. Estamos preparando tal vez para el mes de junio algún tipo de actividad, ya sea virtual o si se puede ahora presencial. Pero, a ver, visibilizar estas cosas que han quedado sin hablar. Hasta hace unos años atrás se decía que había algunos temas tabú. Uno era el sexo y el otro la muerte. Del sexo ahora se habla en todas partes y de todas las maneras, y lo que ha quedado como tema tabú es la muerte. Y como hablábamos recién fuera del aire, lamentablemente la gente se acerca a profesionales que nos preparamos para trabajar sobre la muerte, la enfermedad y el duelo, se acercan cuando el hecho sucede, cuando tengo un enfermo, cuando ya estoy triste porque alguien partió. Y la idea es sí, bueno, acompañar en ese proceso, pero en lo particular mi idea es que empecemos a formarnos de antes, que empecemos a instalar que tenemos ciclos y que una de las partes de la vida es que un ciclo se termine. Entonces, voy a terminar la escuela primaria y es un fin de ciclo y es un microduelo, es un duelo chiquito. Voy a terminar la secundaria y es un duelo. Voy a dejar de ser niño para ser adolescente y es un duelo. Voy a perder mi pelo y es un duelo. Entonces estamos haciendo pequeños duelos. Entonces, darnos herramientas para esos procesos de transición y darnos también herramientas para entender la situación que puede ser la vulnerabilidad del ser humano, que es la enfermedad. La pandemia dejó en descubierto que no sabemos hablar de enfermedad. Y quedamos todos muy choqueados al principio de la pandemia porque nos vimos vulnerables y nos vimos que éramos finitos y que cualquiera nos podíamos enfermar. Entonces, si empezamos a educar en eso, sería muy importante, sin necesidad de que algo pase. Empecemos a educar de que somos finitos, somos vulnerables y que necesitamos generar mecanismos de afrontamiento y de tolerancia a la frustración para trabajar estos temas. La verdad que con esta pandemia muy difícil, ¿sí? Y más para los niños, ¿no? Que vos fijate que los chicos hoy que están yendo a tercer grado se sienten frustrados porque no saben leer, no todos, ¿no? No saben leer, no saben escribir. Y hay una frustración en esos niños de 8 años, que es justo, ¿no? La base de ello. ¿Cuánto tendremos que trabajar con esos chicos, ¿no? Y Con ellos y también con los adolescentes, si vos me permitís, yo estoy muy preocupado fundamentalmente por los adolescentes en una franja entre los 15, los 20 y tantos años, porque no solo que sus últimos años de secundaria o sus primeros años no los cursaron en presencialidad, no hubo contacto físico, se abocaron más a esto de la virtualidad que generó un montón de submundos y que muchas veces a los adultos se nos escapan estos submundos, sino que también
no ven expectativas, y esto, haciendo una visión más macro, no tiene que ver solo con la enfermedad, tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas del país. Entonces los chicos se sienten frustrados, se sienten sin alicientes, y muchos chicos están empezando con procesos de autolesiones, han aumentado la cantidad de respuestas agresivas, negativas o disruptivas dentro de los grupos familiares. Algunos chicos están manifestando concretamente que no quieren vivir así. Una estadística la más cercana que yo tengo, por ejemplo, en Japón, no hablemos solo de Argentina, hablemos algo, en Japón ha aumentado en el último semestre el 21% los casos de los intentos de suicidio. O sea, todo esto impactó a nivel mundial de una manera muy grande, y hoy que la gente se ha relajado y ya no usamos tanto el tapaboca y todo eso, es necesario que trabajemos en salud emocional, en salud mental. Y pongo primero emocional más que mental, porque si no pareciera que necesitamos tratamiento psicológico. Claro. Es salud emocional. Hablemos de las emociones y de cómo estamos después de haber atravesado un evento único y que nos dejó a todos con alguna herida por lo que hemos atravesado. Lo estamos viendo continuamente hoy en día, esto que fue dejando, ¿no?, la pandemia en la parte emocional, como vos decís. Y otra de las cosas también es que nos hizo ver también de involucrar un poco más la salud mental. Que vos fijate que la salud mental no se hablaba, ¿sí? Y hoy es fundamental que la salud mental esté en todos lados y hablemos de salud mental. Esto es lo que Javier Lamagrande nos dice, ¿no?, que él es tanatólogo por ahí, que muchos no saben esta palabra, porque a mí me ha pasado que la he nombrado y me miran como diciendo, sí, es este trabajo que él hace en cuanto a todo lo que sea de las pérdidas, de los duelos, y que la verdad que cuesta muchísimo. Y una pregunta que te quiero preguntar, y que lo estuvimos hablando también: la ley de los derechos del paciente, esa persona que recibe un diagnóstico, ¿no?, de final de vida, y bueno, la persona y la familia también. ¿Cómo interpretar esto, Javier? ¿Qué nos puedes decir? A ver, primero, cuando una persona que está transitando una enfermedad recibe primero el diagnóstico de la enfermedad, es que va a caer en un shock, tanto la persona como la familia, en un shock de paralización. Esto no es así, esto no es cierto, no me puede estar pasando a mí. Primero hay un shock de paralización. Después de eso van a darse tanto en el paciente como en la familia una sucesión de emociones. El enojo, porque a mí el médico se equivocó, contradicciones. Por el otro lado va a haber culpas: si yo me hubiera cuidado más, si hubiera hecho los análisis. Hay un montón de movimientos hasta llegar a aceptar ese diagnóstico y empezar un tratamiento. Cuando se empieza el tratamiento, generalmente se va a empezar con un punto de esperanza. Voy a hacer este tratamiento para curarme. En algunos casos, la cura existe, y a ver, antes hablamos de enfermedades terminales, entonces decíamos cáncer, leucemia, fibrosis quística, HIV, le decíamos terminales. Ahora le hemos decidido decir enfermedades limitantes para la vida, porque no siempre transitar un proceso oncológico nos va a llevar a un final de vida. Hay supervivencia en pacientes oncológicos. Muchas personas que han transitado un proceso oncológico sobreviven. Entonces le llamamos enfermedades limitantes para la vida. Te limitan, sí, te van a dejar con características que vas a tener que tener un poquito más de cuidado, sí, pero vas a tener sobrevida. El HIV ya no es una enfermedad terminal, es una enfermedad que te limita. Con un retroviral vas a tener una vida con calidad. Entonces, si no hubiera esa posibilidad de tener una supervivencia y la enfermedad progresa, es que va a venir un diagnóstico de terminalidad. ¿Qué va a querer decir eso? Que el médico y el equipo tratante le va a informar al paciente y a la familia que la enfermedad progresó y que ya no va a haber un proceso de volver atrás. En ese momento, el paciente y la familia van a volver a hacer un shock, y lo que se sugiere es la intervención inmediata de un equipo de cuidados paliativos, donde el equipo de cuidados paliativos va a abarcar dos áreas. Por un lado, el área del cuidado de síntomas,
con la medicación paliativa que sea necesaria para manejo del dolor, y por Ley Nacional de Derechos del Paciente, ninguna persona en el territorio nacional debe morir con dolor. Entonces tiene derecho a la morfina o a la medicación que sea necesaria para morir sin dolor. Y por el otro lado, los equipos de cuidados paliativos formados en educación emocional, en salud mental, van a acompañar al paciente y la familia para que acepte este proceso y para que ese tiempo que le queda sea con calidad. Como dice Cecily Sander, que fue una de las fundadoras de los cuidados paliativos, no siempre podemos curar, no siempre podemos sanar, pero siempre podemos acompañar. Entonces, estar acompañando y enseñarle al paciente a que ese tiempo que le quede, sea cual sea, cure heridas, se reúna con la gente que quiera, cumpla los pendientes que tenga, como esa vieja película de Morgan Freeman, donde esa lista de pendientes cumplía junto a Jack Nicholson, antes de partir era la película. Y a la familia que puedan darse cuenta quién va a poder estar ahí, quién va a poder acompañar, porque en esto no todos tenemos los mismos mecanismos de afrontamiento para dialogar un proceso de salud, y alguno de los familiares se puede impactar mucho y se puede sentir muy angustiado, y está bien, y tal vez ese familiar me va a servir para hacer los trámites en la obra social, y voy a tener otro que va a poder estar más cerca del que está presentando los síntomas de enfermedad. Pero cuando tenemos un proceso de diagnóstico, lo que vamos a tener un cuadro que se va a llamar dolor total. La persona, el enfermo, va a llevar los síntomas, pero toda la familia y todos los amigos van a estar transitando el proceso de salud. Uno lleva los síntomas, van a haber cambio de roles. Tal vez yo era papá y por estar enfermo ahora voy a quedar dependiendo más de mis hijos o de mis amigos o de mi pareja. Estar enfermo es caro y necesita trámites y hay que hacer un montón de cosas burocráticas, entonces se necesitan papeles. Me ponen un proceso filosófico existencial. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me toca esto? Me ponen un proceso de lo espiritual. Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, se da todo un proceso complejo donde es importante que la persona esté atenta, pero también cuidar a la familia, porque para seguir sosteniendo a esa persona tengo que ver qué le va pasando a los miembros de la familia. Claro, Javier, pero ¿cómo hace esta persona para saber todo eso? ¿Los médicos lo preparan? ¿Hay un psicólogo? ¿Cómo es esto? A ver, depende el diagnóstico, es que generalmente lo que se va a hacer, por ejemplo, yo estudié tanatología en España, para hablar un poquito de esto que decías recién del término de tanatología. Los tanatólogos somos una rama de la psicología que nos especializamos en el acompañamiento en pacientes en final de vida, en prevención de suicidio y en duelos en general. Somos pocos, en la Argentina somos con título universitario solamente 2. Para formarte como tanatólogo te formas en México dentro de la carrera de psicología como una especialidad, o en España. En este momento el doctorado en tanatología se brinda en la Universidad de La Laguna en Canarias. O sea que en Argentina no hay nada. Para formarse a nivel universitario, no. Acá hay cursos, sí, se están dando cursos, pero a nivel con título universitario, hasta el momento se están formando en 2 lugares. Sí hay cursos que están preparando gente en duelo, o hay diplomados en duelo que se están dando en algunas universidades, pero con título específico de tanatología somos en este momento 2. Claro, pero estos cursos, estas diplomaturas, son como modo de información, de poder profundizar un poco más el tema, ¿no? No es, son para darle herramientas a las personas, son para darle herramientas tal vez a miembros de equipos de salud, para saber qué decir. Lo más cercano que hay en Argentina es el curso que dicta Palio en Latinoamérica, que lo dicta desde Buenos Aires y que está conectado con gente de España y de México, y donde te dan las herramientas para dar malas noticias y para acompañar, pero desde el área de los cuidados paliativos. Puramente en duelos, en este momento acá no se está dando, y lo que es importante que sepamos que, a ver, todos, tengamos la edad que tengamos y nos desempeñemos en el área que sea, necesitamos
saber de que la vida, la enfermedad, la muerte es algo inherente a todos y que todos tenemos que tener esa capacitación, que todos tenemos que saber qué hacer, que todos podemos tener un vecino, un amigo que se enferma y tenemos que saber qué decir. Para eso, yo te comentaba recién, yo estoy por editar mi cuarto libro que se llama Cuadernos de un tanatólogo desde Editorial Duncan, que va a hablar del duelando, el subtítulo es Duelando, y donde lo que yo hablo es que es importante introducir en las instituciones educativas el concepto de pedagogía de la finitud, que desde chiquito les enseñemos a los chicos los ciclos de la vida, que como hablábamos fuera del aire, de que ahora el otoño no me tengo que deprimir, que si las hojas caen es parte del ciclo de la vida y que tengo que saber que durante un tiempo el árbol va a estar sin hojas y que después dentro de un tiempo va a volver a florecer. Tengo que empezar a enseñarles los ciclos de la vida y a manejarse emocionalmente en ese proceso de los ciclos. En esto que vos me decías, qué hacer. Javier, Sí, sí. que creo que cuando yo iba a cuarto grado, en una escuela en Entre Ríos, leí una lectura que había, no me acuerdo el nombre del libro, donde se caían las hojas de los... A la nena le habían contado que cuando le habían dicho que cuando caigan las hojas de los árboles su mamá iba a morir. Entonces ella, ¿qué hizo? Ató todas las hojas de los árboles con una lana. Me acuerdo, nunca me olvidé, cuarto grado, mirá, tenía 9 años. Y ató todas las hojas, que vino el otoño, entonces empezaron a caerse las hojas, y ella la empezó a atar. Y me quedó eso, ¿no? De que ella no quería que su mamá se vaya. Y ahora vos me hace acordar de esto, ¿no? Y porque muchas veces no queremos. A ver, me pasa de tener pacientes, estoy atendiendo ahora una señora de más de 90 años, y donde la familia le cuesta y ya tiene una edad avanzada, y el dejar ir cuesta, entonces prepararnos, y ahí está la tarea de los profesionales de salud mental y de los que estamos formados en tanatología, prepararnos para aceptar, prepararnos para darle el permiso a la persona a que se vaya, prepararnos para, en ese tiempo de final de vida, poder trabajar, yo digo, en 2 áreas. Por un lado, dando memorias biográficas positivas, recordarte lo bueno que fue conocerte, lo bueno que vivimos juntos, las cosas que me enseñaste, y hacerte sentir que tu existencia fue muy valiosa. Pero por el otro lado, darle la tranquilidad y decirle de que se quede tranquilo, que se puede ir, que yo voy a estar bien, que voy a sobrevivir, que gracias a todo lo que aprendí de esa persona voy a tener una vida con calidad. Entonces, ese tiempo es muy importante, guiarlos a los familiares para que cuando se acerquen, y es algo muy íntimo porque es de los familiares, puedan volcar eso. Sí, tal vez los acompañantes terapéuticos, los profesionales de salud mental, algunos enfermeros o nosotros los tanatólogos, también cumplimos un rol muy importante porque a veces el paciente no se atreve a decirle algo a la familia y nos lo dice a nosotros. Para eso se introduce lo que se llama la terapia de la dignidad. Y es cuando alguien está en final de vida, yo poder decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Y tal vez la persona me diga, mira, quisiera poder hablar con mi hijo, pero mi hijo está en España, entonces yo tal vez poder acercarle un teléfono y que grabe, ¿sí? O poder yo tomar nota de lo que necesitan. Muchas personas en el final de vida terminan haciendo otra cosa que está dentro de la ley de muerte digna y la ley de derecho del paciente, y es que no quiero una reanimación, no quiero seguir viviendo a partir de una situación artificial. Entonces, por ejemplo, esto de firmar la voluntad anticipada, y donde la voluntad anticipada yo puedo decir que no quiero que me reanimen o no quiero que me entuben frente a ciertas condiciones. O si yo pierdo la conciencia y es un proceso de irreversibilidad, por ejemplo, dejar 2 días, 3 días, y si no reanimo, bueno, que me desconecten. Todo eso, obviamente, puede dar a polémica, pero es necesario que nos informemos, que tenemos derecho a decir que tal vez un tratamiento no lo quiero hacer, porque quiero pasar mis últimos días con calidad,
y no internado en una institución. O que quiero tener mi final de vida en mi casa. Eso también es un derecho ¿Esa ley está en está... vigencia, Javier? Sí, sí, sí. La ley de los derechos del paciente está en vigencia. Comenzó al principio como una ley a partir de una mamá que luchó para que le dieran la posibilidad de final de vida a su hija, que estaba hace mucho tiempo entubada, y ahora se maneja. Y dentro de los cuidados paliativos manejamos que yo como persona tengo derecho a manejar la información. Yo como persona tengo el derecho a que desde que me dan un diagnóstico se me informe de todos los pasos que van a hacer tanto a mí como a mi familia, que yo tengo derecho a recibir no solo asistencia médica, sino asistencia emocional y espiritual si la solicito, que mi familia debe recibir asistencia durante el tratamiento y después de que yo me vaya, que yo tengo derecho a recibir la medicación que sea necesaria para no sufrir dolor, que tengo derecho a que se cumpla mi voluntad y que tengo derecho también a negarme algún procedimiento médico si considero que ese procedimiento ya no es apropiado para lo que yo estoy transitando. Bueno, y otra de las cosas también que quería saber, viste, en esto cuando, viste, la pérdida de un ser querido en un accidente, que uno no estaba preparado para eso, porque fue algo así, ¿no es cierto?, que no estaba ni pensado ni nada, un accidente, que los accidentes, por ejemplo, nosotros acá en la zona de Campana, yo vivo cerca de la ruta número 9 de la Panamericana, y la verdad que últimamente hemos tenido muchísimos accidentes donde hay pérdidas. ¿Cómo acompañar, ¿no?, a esas personas que... Va a depender, a ver, cada tipo de muerte, los tipos de muerte vamos a decir que son natural, accidental, suicidio y homicidio. En la muerte accidental te deja esta cosa de que vos saliste a comprar el pan y no volviste, y donde habían un montón de proyectos que íbamos a hacer cuando volvieras a comprar el pan, y de repente no volvés, y te deja una sensación muy especial. Va a depender del vínculo también. No es lo mismo que la persona que quede esperando sea un amigo, que sea un hijo, que sea una madre. Acá, por ejemplo, en Mendoza se usa el pintar estrellas amarillas para señalar los lugares donde fueron los Acá accidentes. también, en Campana también está ¿Qué es lo, las estrellas qué amarillas. es lo importante de un duelo por accidente? Saber de que no vamos a manejarnos por el cronos, por el reloj, sino vamos a manejarnos por el kairos. Y en esto de manejarnos por el kairos es que tal vez no voy a la persona quedó en un shock muy grande, que no entiende, que siente un sentido de injusticia porque le arrebataron el hijo inesperadamente o el familiar inesperadamente, donde tal vez está mucho tiempo esperando que se resuelva un juicio, que se resuelva un peritaje. Entonces como que el duelo empieza a tener otros tiempos, no se van realizando todas las etapas del duelo sincrónicamente. Entonces es saber que la persona queda impactada. Y acá hubo algo muy bueno que se hizo durante la pandemia, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud y lamentablemente no se difundió mucho. La Organización Mundial de la Salud el 19 de julio del año 2020 equiparó el dolor físico al dolor emocional. Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en duelo estamos tristes, es un dolor emocional, no es un dolor físico. Sí. Uh-huh. Pero yo siempre le hago una comparación. Si yo me quiebro el brazo o me quiebro una pierna, yo voy a tener una cantidad de tiempo para que ese hueso se suelde. Después de que ese hueso se suelde, voy a tardar 30, 40 días, me van a sacar el yeso y me van a empezar a hacer rehabilitación hasta que yo vuelva a tener la movilidad, y que tal vez no voy a tener toda la movilidad. Pero si yo me quiebro un hueso, la gente va a entender que yo voy a estar 60 días parado y no voy a poder utilizar la mano. Pero si yo estoy triste porque falleció un ser amado, no me tienen la paciencia. Y entonces empezamos con esto: dale, salí, no te quedes, vamos, soltalo, no llores tanto, déjalo ir, no te hace bien. Si él estuviera acá, quisiera que dijeras otra cosa. Entonces
es saber respetar a una persona en duelo. Ahí vamos con los derechos de la persona en duelo. Una persona en duelo tiene el derecho de estar triste el tiempo que necesite, porque es un dolor muy particular. Y en el caso de un accidente de tránsito, es un dolor inesperado, donde no tuve el tiempo, como en una enfermedad, a prepararme para eso. Entonces, es muy importante que si validamos un dolor de huesos, si validamos que una persona está mal porque se tiene que realizar una diálisis porque tiene diabetes, si validamos que una persona transita un proceso y lo va a transitar durante mucho tiempo con una enfermedad física, validemos el dolor emocional. Es muy importante, porque si no la persona, además de sentirse triste, se siente incomprendida. Es cierto, es cierto. Qué importante, ¿no? Esto de los derechos de las personas en duelo. Sí, la verdad que sí, no se respeta a la otra persona, es como vos lo decís, ¿no? Porque uno cuando pierde un ser querido, quiere estar solo, quiere pensar, quiere llorar, y es como que a veces también no te dejan, ¿no? No, No te dejan. estás presionado a dar una respuesta social. No sé cómo es allá en Campana, pero acá en Mendoza, y cada vez que puedo lo digo, la ley 5.811 de licencias de Mendoza da 3 días por fallecimiento de familiar directo. Si tu familiar falleció un viernes en la tarde, te cuentan viernes, sábado, domingo, el lunes tenés que ir a trabajar. Y pasan los años, lo sigo diciendo, y nadie trabaja sobre la ley 5.811, porque yo en 3 días no puedo volver. No. No puedo volver a trabajar. A mí me Entonces, pasó, vos sabés que a mí me pasó cuando falleció mi hermano ya hace 24 años, que la directora de la escuela me dijo, Rita, tomate todos los días que vos quieras, tomate todos los días, llorá todo lo que quieras. Me acuerdo, te estoy hablando del año 98, y la directora, y me hizo tanto bien lo que ella me dijo, porque me dio libertad a poder llorar y estar para poder volver bien a la escuela. para poder, a ver, el tiempo del duelar es necesario darnos ese tiempo, y donde no tener que enmascarar la historia y que después vos volvás y te den una licencia por psiquiatría. Exacto. Estar en duelo no es estar enfermo. Estar en duelo no necesita tratamiento psiquiátrico. Estar en duelo es estar triste, y donde voy a manejar ese tiempo especial, porque va a depender de mi relación con la persona, va a depender de mi edad, va a depender de las cosas que me quedaron pendientes, va a depender también si tengo un duelo montado, porque tal vez perdí a un familiar y además me separé y además me jubilé y además perdí una mascota, y se entran a montar duelos. Entonces necesito ese tiempo para elaborar mi proceso de duelo. La verdad que, Javier, para hablar con vos es todo un día, así que bueno, yo te quiero agradecer, y vamos a continuar en otra oportunidad con otra charla, o por ahí, ¿por qué no hacemos algún taller, alguna jornada? Si hay gente que nos ve y que se interesa, podemos organizar, así que quiero contar con vos, ¿sí? La verdad Segura, que cuenta conmigo. Hace casi 4 décadas que me dedico a esto, y para mí es un honor poder acompañar a una persona en el final de vida. Es un momento muy especial que merece el mayor de los respetos. Así que te agradezco que permitas visibilizar lo que somos los tanatólogos y la necesidad de formación real, continua y profesional sobre el tema, y la necesidad de visibilizar este tema, y donde también los docentes se formen para empezar a trabajar desde las salitas de los chiquitos con la pedagogía de la finitud. Muchísimas gracias, Rita, muchísimas gracias a la gente de Campana por darme este espacio de llegar hasta ustedes, y en el momento que me necesiten, cuenten conmigo. Gracias, Javier, gracias. Bueno, excelente entrevista, Rita, y de alguna manera entramos en temas que para el público en general eran desconocidos. Totalmente desconocido, porque para mí también me llamó la atención
cuando yo escuché esta palabra y que no la sabía, y esto hace más o menos 4 años atrás, y en un congreso cuando presentan a un tanatólogo, que este tanatólogo es otro tanatólogo conocido que es de Chile, la verdad que me impactó de la manera que lo explicó, y la verdad que ahí pude comprender un montón de cosas que me habían sucedido, ¿no? En el transcurso de cuando había fallecido alguien tan querido para mí. Entonces, estos temas son muy importantes, que todos tenemos que saberlo, y más en Campana, ¿no? Con tantos accidentes, tantas muertes últimamente que ha habido de adolescentes, y bueno, así que creo que alguna inquietud, algo que quieran saber, yo les pido que pueden escribir acá al canal, o me pueden mandar un mensajito si ustedes quieren contactarse. Ya les digo, Javier Lamagrande es el único tanatólogo que hay en la Argentina, y hoy se están haciendo cursos de tanatología, cursos de duelo, pero son talleres, cursos simples, porque para hacer la especialidad en tanatología se hace en España. Rita, muchísimas gracias por todo este material. Bueno, muchísimas gracias.